Chicas, sean bienvenidas a esta jornada donde continuaremos abordando el tema de los tratados ratificados por El Salvador en materia de niñez. Y en esta jornada pues vamos a proceder a una dinámica un poco diferente. Yo voy a ir explicando lo que es las diapositivas y posteriormente cada una de ustedes va a ir comentando en el área de los comentarios de la carpeta donde yo voy a subir este video, para que vayan cada una de ustedes comentando después de mí, comentando la diapositiva que vamos a ir abordando, ¿verdad? Entonces, vamos a ir en base a los nombres de las que recuerdo, y las que no recuerdo pues ustedes van a ir ahí mencionando siguiendo el orden a manera de que puedan participar todas y cada una de ustedes y puedan interactuar, y ahí vamos a tener una clase más creativa e innovadora, donde vamos a poder adquirir de manera más significativa pues los aprendizajes a adquirir en cuanto al tema de tratados ratificados, ¿verdad? En la jornada anterior habíamos estado viendo algunos principios y hoy vamos a continuar con estos. Dice que el principio 7, el niño tiene derecho a recibir educación que será gratuita y obligatoria, por lo menos en las etapas elementales. ¿Y cuáles son las etapas elementales? Las etapas elementales de la vida del ser humano pues son los primeros años de vida. Y pues en cuanto a lo que es la transmisión de lo que es la cultura, un sentido de responsabilidad, de pertenencia, pues en nuestro país lo que es el principio número 7 sí se viene garantizando desde el año 2012, que es cuando se empezó a implementar lo que son la vía familiar comunitaria a través de los círculos de familia, donde se cubren 3 sectores, siendo el primero de estos pues las mujeres gestantes, ¿verdad? Donde la persona denominada asistente técnico de primera infancia o ATPI es quien se encarga de proveer las herramientas educativas para que esa madre en estado de gestación se encargue de aplicar las diferentes técnicas de estimulación intrauterina para que su hijo e hija desarrolle sus sentidos desde el momento que está en el vientre. El segundo grupo, pues, ¿quién lo constituye? Lo constituyen los lactantes, y a los lactantes esa misma persona que denominamos en educación la TPI, pues es la encargada de educar a las madres, ¿verdad? En cuanto a lo que es las diferentes técnicas y estrategias para estimular las diferentes áreas del desarrollo de sus hijos e hijas. Y pues por último pues encontramos lo que son pues los círculos de familia, que son integrados por niños de 1 a 3 años 11 meses, y pues estos asisten a jornadas 1 o 2 veces a la semana, donde la misma persona TPI es la que se encarga de enseñar a los niños diferentes situaciones de aprendizaje, las cuales están orientadas a preparar al niño para que cuando ingrese a su parvularia pues sea un niño que ya va con conocimientos previos, sea un niño que va socializado, que va desarrollado en las diferentes áreas, como son el área socioafectiva, cognitiva, el área motriz. Entonces es un niño que va a adquirir unos procesos de aprendizaje de manera más fácil, puesto que ya lleva aprendizajes previos. En lo que es el principio número 7, pues podemos dar por sentado que en nuestro país sí se ha estado garantizando el cumplimiento de dicho principio. Ahora bien, vamos a hablar del principio número 8. El principio número 8 dice que el niño debe en todas las circunstancias figurar entre los primeros que reciban protección y socorro. Si recuerdan ustedes, cuando empezó la situación en nuestro país de emergencia, pues a quienes fueron los primeros que desde la presidencia se optó por evitar que estuvieran en contactos con grupos de mucha población, pues prácticamente, como todos sabemos, fue a los niños y niñas de las escuelas, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque cuando se dan situaciones que atentan contra la integridad
física de las niñas y niños, pues ellos se convierten en prioridad. Los niños y niñas siempre son prioridad, pero en aquellas circunstancias donde implican un mayor nivel de riesgo para ellos, pues deben convertirse en prioridad y ser los primeros en recibir atención y asistencia médica o de cualquier otro tipo. El principio número 9 nos habla de que el niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación laboral, y que no se le debe permitir al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada, y en el caso que se le dé permiso, pues debe siempre procurar que no se le esté perjudicando ni su salud ni privando del acceso a la educación. Pues este principio número 8 en nuestro país sí difícilmente se cumple. ¿Por qué? Porque nosotros nos damos cuenta de cuántos niños se suben a los buses a andar vendiendo frutas, verduras para ayudar con la economía de sus hogares, o cuántos niños se suben a los buses a pedir porque son mandados por sus papás para que recojan una determinada cantidad de dinero, y para cubrir, lo peor de todo, que no es ni para poder alimentar a los pobres niños, sino más bien es para poder cubrir vicios que tienen los padres, ¿verdad? Entonces en nuestro país lo que es este principio número 9 sí en realidad no se está cumpliendo, porque no se les está garantizando a los niños lo que es el no ser explotados. ¿Por qué? Porque los niños tienen que contribuir hay muchos casos de niños que tienen que contribuir con la economía del país. Y si hablamos de abandono, pues en nuestro país últimamente se han dado una situación donde hay muchas madres, probablemente por ser menores de edad, adolescentes que no cuentan con una capacidad de nivel cognitivo para poder identificar cuáles son los riesgos al abandonar a sus bebés y dejarlos en carreteras, en cajas, en fin. Difícilmente podría decirse que en nuestro país este principio número 9 se esté cumpliendo. Vamos ahora a ver el principio número 10, y el principio número 10 nos dice de que el niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar la discriminación racial, la religiosa o de cualquier otra índole, y debe ser educado en un espíritu de comprensión, tolerancia y amistad entre todos los pueblos. ¿Y cómo nosotros vamos a lograr cumplir este principio? Es un poco difícil, porque si ustedes hacen memoria, por ejemplo, en nuestra infancia, cuando alguien era gordito, el gordito. Cuando alguien era flaquito, el flaco o el seco. Y al blanco, porque es blanco. Y al moreno, que porque es moreno. A la manera que siempre se está buscando la manera de promover, quieras o no, un poco de discriminación. Inclusive son situaciones que se vienen dando desde el interior de nuestras familias. Y nuestro objetivo pues debe ser, ¿verdad? Que si nosotros observamos conductas de ese tipo discriminativo en nuestros niñas y niños, pues lo que vamos a hacer es evitar por completo que ese tipo de situaciones se siga repitiendo en el salón de clase, hablar con los padres de familia de estos niños, ¿verdad? Y manifestarles que ese tipo de conductas discriminativas, raciales, no deben ser permitidas ni transmitidas en los hogares. Vaya, muy bien. Antes de continuar con esta diapositiva, vamos a dar el chance para que Mariana, en el apartado de los comentarios, ¿verdad?, de su punto de vista sobre la diapositiva anterior. Vaya, ahora, como ya sabemos que es Mariana la que va a comentar, ella empieza y luego vamos a ir viendo si yo recuerdo los nombres de todas, y si no, pues vamos así de manera voluntaria interpretando cada uno lo que ha entendido sobre la diapositiva que acabamos de discutir. Vamos ahora a discutir que dice que es de suma importancia aclarar que esta Declaración de los Derechos del Niño no es que obligaba a nuestro país a firmarla o a cumplirla al pie de la letra. No, esta declaración lo que ha servido es como una recomendación, como una base para poder nosotros en nuestro país empezar con la implementación de la protección del sector de la poblacional de la primera infancia, y pues adaptar esta ley internacional a lo que es las leyes internas de nuestro país, ¿verdad? Y pues en el caso de El Salvador, como se sabe, esta declaración fue ratificada en primer lugar porque de manera internacional se estaban presentando ciertas problemáticas que
que era necesario ratificarlas y así como prevenir, ¿verdad? Y pues el haber aplicado este instrumento, aprobado, perdón, este instrumento jurídico, pues lo que le permite a nuestro país es tener como una base para poder trabajar ya de manera individual en lo que era la creación de lo que es hoy conocemos como la lepina, ¿verdad? Vaya, muy bien. Ahora esta diapositiva va a dar su punto de vista Mariana sobre qué entendió de esta diapositiva. La Convención de los Derechos del Niño. Bueno, hablando de la Convención de los Derechos del Niño, dice que este fue un documento multilateral en materia de derechos humanos que tiene su origen en la Organización de las Naciones Unidas, y esta convención fue ratificada el 10 de julio de 1990 y publicado en el Diario Oficial el 9 de mayo del mismo año, ¿verdad? Y cabe aclarar que en el transcurso de lo que estamos trabajando este tema solamente vamos a abordar aquellos que estén relacionados a, a los derechos de las niñas y niños, y cómo nosotros podemos cumplir o garantizar los derechos de estas niñas y niños de nuestro país. Y dice que la convención se compone de 54 artículos que se interpretarán en diferentes ámbitos de regulación, teniendo en cuenta la Declaración de los Derechos del Niño como instrumento jurídico base y pionero de la protección de los derechos del sector, que vamos a describir o hemos venido describiendo a lo largo de la presentación. Vaya, muy bien. Ahora le vamos a dar el chance a Rosita para que sea ella quien nos explique qué entendió de la diapositiva que acaba de pasar. Vaya, continuamos. Dice que ahorita vamos a detallar los artículos de la convención que están relacionados con lo que es la atención de las niñas y niños, ¿verdad? Y se va a hablar de lo que es la Convención de los Derechos del Niño y también de otras leyes que han sido de utilidad para lo que es la protección de la niñez de nuestro país. Dice que el principio número 1 nos habla sobre no discriminación o no distinción, y este hecho se ve reflejado en el artículo 2, numeral 1 y 2 de la Convención, en el que se hace referencia a que todos los estados partes deben de respetar los derechos de cada niño sin distinción alguna, además de que cada estado parte debe garantizar al niño la protección de todas sus formas. Luego nos habla de la protección integral del Estado y dice que el interés superior del niño será tema de prioridad en lo que es El Salvador, ¿verdad? Mediante instituciones públicas y privadas, las autoridades administrativas y organismos legislativos, como se plantea, ¿verdad? En el artículo 3 de la convención, los cuales han sido adaptados, ¿verdad? Por nuestro país, y aplicados en nuestras propias leyes. Muy bien, la diapositiva que acaba de pasar la va a explicar Marixa. El artículo número 3 dice derecho a un nombre y a una nacionalidad. En el artículo 7 de la convención afirma que inmediatamente después del nacimiento un niño debe ser inscrito de conformidad a la legalidad nacional del Estado. Sin embargo, en nuestro país este derecho se encuentra en muchos lugares violentado, puesto que hay muchos niños, en mi experiencia los he encontrado en que pues sus padres por X o Y razón
ya los niños teniendo 2, 3 años y aún así todavía no tienen una partida que los identifique como por su nombre y de su nacionalidad. Entonces, cuando se dan este tipo de situaciones, pues es necesario, ¿verdad?, que nosotros refiramos o orientemos a las familias para que procedan a lo que es la inscripción del niño en el sistema de registro, porque si no, un niño no está registrado en el sistema, por más que la mamá lo llame por el nombre que ella le ha puesto, pero legalmente ese niño no tiene un nombre y tampoco existe en la base de datos de nuestro país, ¿verdad? Entonces, por eso es muy necesario que los padres estén conscientes que el derecho a la identificación es una de las prioridades eh, que se le debe garantizar a las niñas y niños. De la misma manera dice que el artículo 8 de la misma comisión expresa que cuando un niño sea privado ilegalmente de uno de los elementos de identidad o de todos los niños, los estados partes deberán prestar atención y protección apropiadas. En cuanto a seguridad, dice que debe proporcionarse de manera integral independientemente de la raza, ideología política, la posición económica, entre otros. Vaya, muy bien, esta diapositiva la va a explicar vamos a ver, Sarita, denos usted su punto de vista en el apartado de los comentarios. Vaya, ahora vamos a continuar con lo que es el principio número 5, derecho a la educación. Y esto lo encontramos en el artículo 8 de la Convención. Especifica que todas las partes deben reconocer el derecho de la niña y el niño a la educación y el goce a compartir con los demás niños y niñas, ¿verdad? Y el artículo número 6, perdón, nos habla del derecho de prioridad a la protección y socorro. Y este derecho puede verse reflejado en el artículo 3, numeral 2 y 3 de la Constitución, en el cual se refiere a que los estados que son partes se complementan a asegurar al niño la protección y el cuidado, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros busquemos la manera de cumplir todos y cada uno de los artículos que están ya establecidos, ¿verdad? E inclusive más adelante vamos a hacer un comparativo de lo que son las diferentes legislaciones que existen, ¿verdad? Y cuál de todas ellas nos puede servir a nosotros para garantizar lo que es el cumplimiento de cada uno de sus derechos. Muy bien, ahora le vamos a dar chance a María de los Ángeles que nos explique esta diapositiva.